Durante los siglos XV al XVIII, pocas mujeres trabajaron como pintoras en Europa. Los prejuicios sociales de la época no las permitían desarrollar libremente sus vocaciones. Además, las importantes excepciones que han existido han recibido escasa atención por parte de la historia del arte hasta las décadas de 1960 y 70. La imagen que veis en pantalla es un autorretrato de Sofonisba Anguissola, una de las pintoras más importantes del Renacimiento, de quien hablaremos en un momento. La escasa libertad que la sociedad europea concedía a las mujeres afectaba a todas las áreas de la vida. Recordemos, por ejemplo, que las mujeres no comenzaron a ejercer como doctoras y como abogadas hasta la segunda mitad del siglo XIX, y que el mismo derecho al voto que tenían los hombres no lo adquirieron hasta bien entrado el siglo XX. Al estar mal visto que las mujeres trabajasen fuera de sus casas, era difícil que se formasen como artistas. Los pintores generalmente iniciaban su educación profesional hacia los 12 años, mudándose al hogar de un pintor durante 3 o 4 años. Allí, como aprendices, realizaban los trabajos prácticos del taller y a cambio recibían formación como pintores y algo de educación básica. No estaba bien visto que una chica joven se mudase a la casa de una familia, y por lo tanto no podían acceder a ese tipo de formación. Las habilidades técnicas que había que adquirir para pintar eran otro obstáculo. Desde el Renacimiento, uno de los fundamentos de la pintura era dibujar el cuerpo humano. Los aspirantes a pintores dibujaban reproducciones en yeso de esculturas antiguas, copiaban estampas de cuadros y dibujaban a modelos que posaban semidesnudos o desnudos, algo que no les estaba permitido a las mujeres. Aquí vemos un dibujo del siglo XVIII en el que varios artistas estudian y dibujan un hombre desnudo. Las pocas pintoras que consiguieron seguir su vocación y dedicarse al arte de la pintura lo lograron por dos razones. O bien eran de familia noble, lo que les permitía unas libertades no accesibles a las mujeres comunes, o bien eran hijas de pintores, que las formaban en su propio hogar. Lo importante es recordar que las mujeres no tienen menos talento artístico que los hombres, simplemente han tenido menos oportunidades para desarrollarlo. Antes de ver algunas obras de 3 de las principales pintoras que trabajaron en Europa, quiero hacer una aclaración. Si separamos a las pintoras del resto de sus colegas, implícitamente estamos afirmando que de no hacerlo no incluiríamos sus obras en una panorámica general del arte europeo. Aunque la selección de los artistas más importantes de una época tiene mucho de subjetivo, es innegable que hasta recientemente la gran mayoría de los artistas europeos han sido hombres. Si esto es así, ¿por qué estudiar algunas pintoras? Hay dos razones. Una es que en las últimas décadas los historiadores y sobre todo las historiadoras del arte han trabajado por recuperar el papel histórico de algunas destacadas mujeres que habían caído en el olvido. Esta labor de recuperación puede servir para corregir la discriminación que sigue presente en nuestra sociedad, aunque en grado mucho menor que en el pasado. La segunda razón es que al estudiar pintoras del pasado acercamos la historia del arte a las mujeres actuales. Es natural que todos busquemos en el pasado experiencias que nos resulten próximas. Por ejemplo, es fácil encontrar a personas que cuando viajan a otro país y visitan un museo, buscan artistas de sus propios países, de los que se muestran orgullosos. Es lógico también que la vida y el arte de mujeres que tuvieron que vencer fuertes prejuicios para poder seguir sus vocaciones interese a las mujeres de nuestro tiempo. Sofonisba Anguissola, a quien vemos en este precioso autorretrato de hacia 1556, es una de las mujeres artistas más importantes del Renacimiento. Nació en Cremona, en el norte de Italia, en una familia noble que apoyó su vocación y que le ayudó a formarse como pintora. Con algo más de 20 años se mudó a España a trabajar al servicio de Isabel de Valois, que era mujer del rey Felipe II. Era costumbre en esa época que las mujeres de la nobleza trabajasen al servicio de los reyes. Sofonisba permaneció más de 10 años en España, donde fue muy alabada como persona y como artista. Aunque no era su principal tarea, Sofonisba pintó retratos de la familia real española. Más adelante también vivió y trabajó como pintora en Génova y en Sicilia. Van Dyck, que tenía cerca de 60 años menos que ella, la visitó en Palermo en 1624 o 25 y dibujó un retrato suyo, al que añadió una inscripción en la que dice que Sofonisba, con 96 años, le dio consejos sobre cómo pintar. Esta visita demuestra la fama que había adquirido la pintora. El autorretrato que vemos es uno de los varios que pintó a lo largo de toda su carrera.
Muchas de las pintoras que conocemos hicieron autorretratos, seguramente porque sentían la necesidad de afirmarse dentro de un mundo machista. También las pudo animar un precedente citado por Plinio el Viejo en su Historia Natural, el libro que se usó durante el Renacimiento para conocer las actividades de los pintores antiguos. Plinio describe las actividades de varias pintoras y explica que la mayor parte de ellas habían aprendido a pintar de sus padres. A la que más espacio dedica es a una que se llama Laia, una pintora romana, de quien dijo que pintó varios autorretratos. Este cuadro es de Clara Peters, una pintora de Amberes, de principios del siglo XVII. Sabemos de ella que pintó en La Haya y en Ámsterdam y muy poco más. Todos los cuadros que se conocen de esta artista son naturalezas muertas. Para las mujeres era más sencillo especializarse en este tipo de pintura que en otros géneros, puesto que no necesitaba conocimiento de anatomía. En este cuadro vemos una mesa sobre la que hay unas flores, frutos secos, almendras, vino, galletas y otros objetos, todo pintado con gran precisión. Fijaros en la habilidad del artista para describir las formas y las texturas de los objetos. Reflejados en una copa y en una jarra de metal hay varios autorretratos minúsculos. En este detalle veis el reflejo de Clara Peters en el centro de la copa. Y aquí de nuevo en la jarra de metal, junto al reflejo de la ventana, en la parte de debajo de este detalle. Y también más arriba, en la parte cóncava de la jarra, esta vez en una imagen invertida. Artemisia Gentileschi es la pintora más famosa del siglo XVII. Como sucedió con muchos de sus contemporáneos, su arte muestra mucha influencia de Caravaggio. Los historiadores del arte que se han dedicado a estudiar la problemática de la mujer artista ven en la pintura de Artemisia una mirada femenina sobre temas que eran comunes en su tiempo. Pintaba a las mujeres como personas y no como los seres estereotipados que se suelen ver en la pintura de la época. Artemisia trabajó en Roma, en Florencia, en Venecia, en Nápoles y en Londres, para personas de rango muy elevado. Era hija de uno de los pintores más destacados de Roma a principios del siglo XVII, Horacio Gentileschi. El hecho de que Horacio pudiese enseñar a su hija a pintar en su hogar facilitó su acceso a la profesión. Con Horacio Gentileschi y con su hija Artemisia ha pasado algo parecido a lo sucedido con Diego Rivera y con su esposa Frida Kahlo. La atención que la historia del arte ha prestado a estas dos pintoras en el último medio siglo ha hecho que pasasen de ser relativamente poco conocidas a ser más populares que su padre y su esposo respectivamente. Durante su juventud, Artemisia vivió una experiencia dramática. Fue violada por un pintor llamado Agostino Tassi, que había sido contratado para completar su formación, un pintor conocido. Conocemos bien los detalles de este caso gracias a la documentación del juicio contra Tassi, que acabó encarcelado, aunque solo fuese durante 8 meses. Este cuadro lo pintó Artemisia poco después de la violación. Es natural ver en esta terrorífica imagen las huellas del trauma que vivió la joven pintora. La escena muestra la historia bíblica según la cual Judith, una viuda judía, sedujo y emborrachó a Holofernes, el general babilonio que amenazaba al pueblo de Israel. Cuando el general se había dormido, le cortó la cabeza. Ese es el momento sangriento que vemos aquí. Este asunto era relativamente común en esa época. Rubens y Caravaggio lo pintaron y es probable que Artemisia conociese esas obras. Pero la interpretación del asunto que ella hace es especialmente escabrosa.